La segunda planta de UPM recibió todos los permisos necesarios, incluyendo la autorización ambiental de operaciones por parte del Ministerio de Ambiente, y comenzó sus operaciones en el centro del país. Según el comunicado de la compañía, la construcción de la nueva planta de celulosa requirió de una inversión de 3.470 millones de dólares, que incluyó además una terminal portuaria de aguas profundas en Montevideo, la construcción del tercer vivero de eucaliptus de la compañía en Sarandí del Chi, e inversiones en infraestructura e instalaciones locales en el interior. Además, UPM2 tendrá una capacidad de producción anual de 2.100.000 toneladas de celulosa de eucaliptus, y con su funcionamiento, la empresa alcanzará los 7.000 puestos de trabajo directos entre personal propio de UPM y sus contratistas a lo largo de toda la cadena de valor. Además, UPM se generarán unos 10.000 puestos de trabajo inducidos, con un aporte permanente del 2% en el Producto Bruto de la economía uruguaya. ¿Cómo ha impactado el desarrollo de las obras de UPM2 en sus zonas de influencia? Lo conversamos hoy en nuestra entrevista central. Recibimos en primer lugar a Juan Eduardo Bobbio, que es secretario de la Junta Local de Pueblo Centenario. Bobbio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Francisco. El gusto es nuestro de poder compartir las actividades acá del centro del país. Muchas gracias por acompañarnos y recibimos también a Luis Irigoyen, que es alcalde de Paso de los Toros. Irigoyen, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Es un gusto estar conversando contigo y con toda la audiencia. El gusto es nuestro por recibirlo a ambos. En primer lugar, porque hoy teníamos esa duda cuando planteamos el reportaje más temprano. Bobbio, ¿cuánta gente hay viviendo actualmente en Pueblo Centenario, Durazno? Bueno, cuando nosotros llegamos en el 2015 estábamos hablando de unos 1.500 habitantes. Luego se fueron incorporando por diferentes motivos. Cuando se anuncia la llegada de la planta, de la construcción de la nueva planta de UPM, lógicamente que ahí empezó a llegar otro flujo más de gente, a tener una totalidad más o menos de 2.500 habitantes. Por supuesto, eso al terminar la construcción operativa, bajó por supuesto la población, pero estamos sobre los 1.000 habitantes actualmente en el pueblo, 2.000 y algo. Eso lo va a corroborar el censo próximo, claro, ahora, ¿no? Lo que sí entendemos que en su momento hubo una población flotante que venía netamente a lo que era la construcción, el armado de la planta. Ahora ya se empieza a fincar otro tipo de gente para las diferentes empresas que van a trabajar, que van a prestar sus servicios para la empresa de UPM, ya sean empresas de transporte, logística, metalúrgica, ese otro tipo de trabajo, de actividades colaterales de servicio, que es la que va a potenciar la zona, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de Paso de los Toros, ¿cuál es la población actual, Irigoyen? Mirá, viendo el lineamiento de Bobbio, nuestro compañero, que muy bien lo dijo, de Centenario, más o menos Paso de los Toros estaban en una población entre 13.700 a 14.000 personas y rondamos los 18 o 20.000 habitantes. Ahora se ha visto también un poco ha bajado el tema ese, claro, de población flotante, vamos a decir así. Sí. Porque, claro, al terminar las obras en la planta, mucho personal de obra se ha ido. Pero claro, andamos igual yo calculo en los 18.000 habitantes que se va a dar, como dice Bobbio, en este censo que empieza dentro de poco. Exactamente. Pero ya se ve en Paso de los Toros la bajada, ¿no?, de gente, en un sentido, por más que la temperatura ha cambiado, que la gente no sale tanto, que antes se veía los servicios gastronómicos colmados de gente, bueno, en una degustación de gastronomía o tomando alguna cosa, ya se ve poca gente en los restaurantes y en los boliches. Claro. Bobbio, ¿cómo fue el impacto de la construcción de la planta para Pueblo Centenario? No me refiero solamente a la cantidad de gente, sino también al cambio de costumbres eventualmente que pudo ocurrir a partir de la llegada de esa gente también y del proceso de construcción de una planta de estas características, de estas dimensiones. Claro, al principio fue mucho más expectativa, mucho más interrogante, quizás más preocupación,
pero nos preocupamos mucho con el señor intendente, el licenciado Carmelo Vidalín, a tratar de ayornar a la gente, a tratar de concientizar, de armar un trabajo de educación, de ver las posibilidades y ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío, como normalmente se acostumbra a ver. De esa manera ya la gente estaba más preparada, ¿verdad?, para la llegada, y tratamos de minimizar aquellos posibles riesgos, que contaminación, que de cultura, que de seguridad, en fin, todo ese tipo de incertidumbre, por decirlo de alguna manera, que por lo tanto no, por suerte, mejor dicho, sí, por suerte, no sufrimos ningún tipo de impactos de consecuencia, sino que fue una transición normal de la llegada de la gente, que tuvimos esa gran oportunidad de tener nuevos habitantes, ese habitante foráneo que llega directamente por la construcción, y por suerte no sufrimos ningún tipo de impacto, ni culturales, ni sociales, que era la más interrogante que había. Claro. Por supuesto, siempre la convivencia, cuanto más cantidad de gente, siempre pueden existir detalles, hay detalles dentro de las familias, ¿no? Pero en lo general se llevó una vida cotidiana normalmente, en todo sentido, así que en ese aspecto no tenemos nada que digamos que reprocharnos o que cuestionarnos, porque sí, fue un desarrollo totalmente normal. Quizás para Luis puede haber sido diferente, porque ya, como decíamos hoy, Paso de los Toros alberga mucho más cantidad, y al tener más cantidad a veces se pueden suscitar otros inconvenientes, pero por suerte en Centenario no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Sí, fue una llegada muy normal, pacífica, como así la retirada o la de ahora, que siempre hay algún inconveniente, a veces existe, pero nada más que eso. ¿Cambió mucho la dinámica de la vida cotidiana en Paso de los Toros, Irigoyen? Mira, cambió bastante. De ser una ciudad muy tranquila, pasó a tener un movimiento social, económico bastante fuerte. Nosotros decíamos en plena pandemia, que nos afectó a todos, que Paso de los Toros era una pequeña isla en el país. Y también un poco creo que le pasó a Centenario en materia económica. Porque en todos lados sufrían la atroz pandemia que fue en esos 2 años atrás, que nosotros de repente, si bien la gente estaba en sus casas y no tuvimos grandes problemas con el tema pandemia, se consideró que fue un trabajo de salud pública y de todas las instituciones públicas muy bueno en esta región. Igual el movimiento económico, el movimiento de gente se veía. Y así fue que fuimos pasando todo este periodo. Hubieron algunas, no digo que no hayan habido algunos temas de problemitas de seguridad, pero el muy buen trabajo del Ministerio del Interior en conjunto con el municipio, en conjunto con los militares. Nosotros tenemos un monitoreo constante entre el comisario y los militares de la gente que ingresa a la ciudad, porque ¿qué pasa? La gente viene a buscar ese ansiado empleo, hay mucha gente que lo logra, otras personas no lo logran, y nos quedan gente con problemas económicos y con falta de alimentación y con falta de lugar para quedarse. Y bueno, y ese trabajo lo realizábamos junto al Ministerio del Interior, como te decía, los militares, el MIDE, y fuimos llevando y corrigiendo esos temas. Dábamos una mano a la gente que quedaba sin dinero, porque al pasar de los días que no conseguía ese trabajo, se quedaba ahí, en una carpa, en el camping, en cualquier lugar. Entonces lo fuimos acompañando junto a los militares, se les conseguía, o nosotros, un plato de comida, una alimentación, y después los invitábamos a que se retiraran a su ciudad de origen, a su lugar de origen, y se les daba el pasaje. Y ahí fuimos haciendo ese operativo donde, gracias a Dios, dio un buen resultado.
todavía tenemos población flotante, Claro. tenemos gente que está instalada en los costados del camping, y bueno, vamos llevando, es todo un tema social, lo cual hay que tratar con sensibilidad a toda la gente, pero se está desarrollando en forma normal. La verdad que fue un proceso interesante, donde tomás una gran experiencia, pero bueno, se fue llevando en una línea normal, y bueno, y ahí estamos trabajando. Claro. Tal vez la ventaja en este caso, Irigoyen y Bobbio, era que había dos experiencias previas, tanto en Fraiventos como en Conchillas, para saber más o menos qué impactos podría haber y cómo atender esos impactos. ¿Hubo contacto, por ejemplo, con la FLUF, el intendente de Río Negro, o con el intendente de Colonia, para saber cómo fue la dinámica en esas dos ciudades y cómo podía impactar? Le pregunto a usted en primer lugar, Bobbio. Sí, cómo no. Bueno, primeramente, siguiendo la misma opinión del alcalde, a nosotros nos ocurrió lo mismo, de trabajar en conjunto con el comisario. Por suerte, del seccional 11 de Centenario, aquella gente que llegaba sin trabajo, sin ninguna posibilidad, bueno, también hicimos más o menos parecido el trabajo. Hoy, por suerte, al ser una localidad más chica, no tenemos esa quedada de gente sin residencia, ¿verdad? Y una cosa antes de contestarte tu consulta, muy importante lo que decía el alcalde Luis Irigoyen, es el tema de la pandemia, cuando en algún momento hasta algún periodista se me enojó cuando decíamos que nosotros no sentíamos tanto impacto negativo, ¿verdad? Porque se fue desarrollando de una manera, digamos, lo más normal posible, de trabajo, en fin, de actividades. Se hizo un trabajo en conjunto con las dos localidades, con las autoridades departamentales y las localidades y las autoridades locales, en fin, todo eso llevó, al ser dos localidades hermanadas, unidas solamente estamos unidos por un puente, pero trabajamos en conjunto, eso nos llevó a tener una dinámica fuera, como decía Luis, como una isla fuera del resto del país, porque podíamos convivir, trabajar. Fuimos uno de los lugares, a pesar de la gran cantidad de gente trabajando, de los que tuvimos un bajo índice de infectados de COVID. Si hacemos una comparación global en el país, donde convivía tanta gente trabajando juntos y teníamos un bajo índice de infectados, quiere decir, o de contaminación, quiere decir que el trabajo fue entre la salud y las autoridades de todo tipo, fue un trabajo muy a conciencia, que tenemos que resaltarlo ambos, ¿verdad?, de ambas localidades. Y referente a lo previo, nosotros, en el caso personal del intendente Vidalín y de quien les habla, tuvimos más de un encuentro con la FLUF y con otras autoridades que ya habían pasado por este proceso. En mi caso personal también tuve digamos, por decir de alguna manera, un proceso muy cercano a la construcción de Conchillas por otra actividad que yo desarrollaba. Por lo tanto ya también tenía ciertos conocimientos de cómo iba a ser el funcionamiento. Quiere decir que no nos agarró tan sorpresivamente. Quizás sí la gente no estaba preparada para el trabajo, y eso que trabajamos en ese aspecto social y laboral, cultural, de que había que prepararse, que había que jornarse, que estar preparado para lo que venía, pero muchas veces al uruguayo nos cuesta y nos empezamos a preparar después que se llega la actividad, y ahí nos encontramos que aparecen gente de otros lugares, como, y nosotros, bueno, pero si ustedes no estaban preparados, si ustedes no buscaron las herramientas, se las dimos, pero si ustedes no las utilizaron, ahí quizás fue un poco lo que faltó del vecino, de estar más a tono, ¿verdad? Pero después del resto, nosotros en cuanto al funcionamiento sí tuvimos ciertas reuniones, como decíamos, con el intendente Vidalín, con la FLUF, con todos, para poder llevar de la mejor manera la llegada, la construcción y el post terminada
la obra para, bueno, ahora reconvertirnos laboralmente en actividades tangibles, podernos reconvertir en otra actividad que nos permita a los ciudadanos, a los vecinos de la zona, ¿verdad?, que vayan de la zona nativos que quedaron o que van a quedar sin ese trabajo, que vuelvan a tener la mano de obra, ¿verdad? Y que aquellos que no eran de la zona, que tengan su sentido de pertenencia en su lugar, que vuelvan a sus orígenes y le permitan, tanto a Paso de los Toros como a Centenario de Paso de los Toros, volver a tener la dinámica laboral y, bueno, y de esa manera mantener de alguna forma la economía zonal. Claro. En su caso, Irigoyen. Sí, mira, nosotros mantuvimos reuniones con la FLU, lo trajimos acá a Paso de los Toros, tuvimos 2 o 3 reuniones, visitamos la plaza. Pero te puedo decir que es un aprendizaje, ¿no? Por más que te digan que va a pasar esto, va a pasar lo otro, tener cuidado con esto, por más que tengas algunas reuniones, es todo un aprendizaje, la experiencia real. Claro. Y no solo para nosotros, sino para toda la población. Porque vos te das cuenta que pasar de una calma, de una ciudad, por ejemplo, todavía se hace la siesta, de una ciudad que tuvimos que aprender, digo tuvimos porque hay que generalizar y aprender, de la profesionalización de las empresas familiares para tratar de brindarle servicios y tratar de ganar esa oportunidad a las empresas tercerizadas o UPM, para tratar de aprovechar lo máximo del empleo, no solo los empleos directos, sino el valor agregado que se transformaba en alimentación, alquileres, servicios. Y bueno, tuvimos que capacitar, tuvimos que aprender a que no era lo mismo entregar un producto porque lo conocíamos de un taller. El lunes a las 9 nos comprometimos y de repente lo entregábamos el martes porque no llegamos, pero no pasa nada porque es amigo nuestro y ahorita no pasa nada. Un ejemplo que puede suceder en cualquier ciudad del interior. Sí, se entiende perfectamente. Entonces, fue todo un aprendizaje. Y después el presupuesto. Nosotros cuando llegamos la planta ya estaba en funcionamiento. Hace 2 años y medio que estamos, tanto Bobbio como nosotros. Tuvimos que juntarnos con el intendente departamental, a cual agradecemos, Wilson Esquerra, y nos sentamos a pensar en el presupuesto para 5 años. A pensar en un vertedero que se estaba armando, que costó $1 millón, y es uno de los 6 vertederos rellenos sanitarios que hay en el país. No es un basurero a cielo abierto, hay 6 en todo el país, 5 intendencias lo tienen y un municipio que somos Paso de los Toros, lo cual tenemos una idiosincrasia de el tema de reciclaje, con una cooperativa de reciclaje, circuitos limpios, clasificación de basura orgánica e inorgánica en hogares. Lo hemos conversado con Bobbio, estamos trabajando juntos. Todo el tema de basura viene a Paso de los Toros, desde Centenario, la planta, Paso de los Toros y zonas aledañas. Y ese vertedero que lo realizó UPM en el convenio UPM ROU, República Oriental del Uruguay, cuando se formó, sí. y nosotros no lo sabíamos ni teníamos la capacidad técnica para operarlo. Tuvimos que licitar una empresa, pagamos $1.250.000, $1.400.000 mensuales en la operatividad de ese relleno sanitario. Y tuvimos que sentarnos a pensar 5 años el presupuesto de Paso de los Toros junto al intendente departamental. Y todo fue un aprendizaje que costó. Servicios, se nos duplicó la población, servicios de recolección de residuos, maquinaria, porque teníamos camiones que ya eran muy viejos, cambiamos camiones, maquinarias, y todo es un enroque que nos lleva a pensar hacia adelante y todo lo que necesitamos en el momento. Y bueno, fue todo un aprendizaje y un gran desafío, pero se fue llevando y se fue trabajando.
Y acá Claro. estamos, en esta prendida de caldera y funcionamiento de la planta, y con comisiones de seguimiento que se hizo con DINASA, con ex Dinama, con el Ministerio de Transporte, y todo lo que lleva ahí ese trabajo que se ha hecho en conjunto con las autoridades del Gobierno Nacional, y lo cual han trabajado excelente, y bueno, y esto es un aprendizaje, y seguiremos en este desafío, que ahora viene una nueva etapa que vamos a ver en qué se transforma y cómo la llevamos. Bien. Y yo incido con usted por otro tema que también está arriba de la mesa. ¿Sí? El Ministerio de Ambiente le ha dado la autorización, se ha presentado un informe sobre los promedios de las cuestiones ambientales, tanto de aire, de suelo, de agua. ¿Hubo preocupación en la población de Paso de los Toros con respecto a una potencial contaminación de la planta? ¿Se lo manifestaron a ustedes los pobladores de la zona? Sí, pero por supuesto que ha habido preocupación, no solo de los pobladores, sino de las autoridades, porque como le decía anteriormente, no conocíamos el tema. Uh-huh. Entonces, la preocupación estuvo, pero como le decía, que también la Junta de Centenario ha participado en todas las comisiones de seguimiento. Hay comisiones de seguimiento mensuales o bimensuales, donde la sociedad participa, donde UPM participa, donde las autoridades del Ministerio de Transporte, quien lleva adelante un poco la presidencia es DINASEA, es Dinama, el director Eduardo Andrés, gente del Ministerio de Ambiente, técnicos, y se contestan las preguntas de las interrogantes que tienen tanto algunos usuarios de instituciones sociales como nosotros mismos, Uh-huh. y las interrogantes que tenemos y la preocupación que tenemos. Y ahí sale contaminación. Yo no soy un técnico especializado en eso, pero no hemos sufrido por ahora, salvo el tema de las microalgas que sucede en el Río Negro, de esa alga verde, que microorganismos que se forman por diferentes cosas. No hemos sufrido otra cosa, y bueno, y yo creo en mi gobierno, creo en el proyecto de gobierno, creo en esos controles que realiza el Ministerio de Ambiente, y bueno, es un proceso que lo tenemos que pasar. Uh-huh. Y ahí, cuando esté en funcionamiento y empiece a andar, vamos a ver qué pasa. Pero Uh-huh. creo en el sistema de control que tiene el gobierno, del monitoreo que hace periódicamente con los técnicos que manda desde Montevideo, y ese es mi interrogante. Pero además, nosotros hemos estado en la planta y hemos visto la capacitación y el trabajo de los técnicos, y bueno, es una inversión muy grande, y vamos a seguir monitoreando y vamos a ser cautelosos y vigilantes de todos los temas. Pero Bien. bueno, eso va a ser a correr del tiempo, a ver qué es lo que pasa, y lo vamos a ir viendo y mirando a medida que pase. Bien, en el caso del Centenario, obvio. Bueno, por supuesto que compartimos plenamente lo que dice el alcalde de Goín. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar también permanentemente desde los gobiernos anteriores con las autoridades nacionales, viendo las cosas, siguiendo de cerca todo y monitoreando con las diferentes comisiones de seguimiento, ¿verdad?, en las diferentes áreas de la cuenca del Río Negro, como de ambiente. De hecho, tenemos nosotros en la oficina de Centenario una oficina de Arlatu que hace el control permanente de aire, de ambiente, de ruidos, en fin, de todo eso. Bueno, hemos seguido permanentemente toda esa actividad de preocupación para evitar cualquier mal desarrollo. Por suerte todo ha apuntado a bien, como decía Irigoyen, con autoridades de los diferentes organismos nacionales que se han preocupado de tener y optimizar lo mejor los recursos. De hecho, por ejemplo, muy acertada
la planta de relleno sanitario en Paso de los Toros, ya que Centenario vierte en Paso de los Toros. Nosotros pasamos de 9 toneladas semanales a 14, 15 toneladas en la semana. Por supuesto, hoy eso bajó, pero en el pico más alto hubo un depósito importante de residuos convencionales y lógicamente que era inevitable tener no tener una planta del estilo que tiene hoy Paso de los Toros, ¿verdad? Porque me imagino que si nosotros crecimos en ese porcentaje, Paso de los Toros a ser muchísimo más grande, evidentemente que el desarrollo fue aún mayor, porque de hecho mucha gente que se hospedaba en Centenario, su vida cotidiana en la noche, en fin, por tener más desarrollo Paso de los Toros, concurrían a Paso de los Toros, por lo tanto los comercios o los diferentes emprendimientos se iban a ver más afectados para la cantidad de residuos, ¿verdad? Y eso lógicamente que iba a afectar a los hermanos de Paso de los Toros y lógicamente que se precisaba sí o sí. Un depósito sanitario como tiene actualmente Paso de los Toros. Claro. Pero sí, con el resto seguíamos muy, pero muy de cerca con las diferentes comisiones que apuntaban a evitar cualquier desastre ecológico, por llamar de alguna manera. Qué preocupación por contaminaciones. Hasta el día de hoy existe alguna persona que tiene su reparo, pero creemos nosotros que no va a ocurrir nada extraño. Por lo tanto, seguiremos trabajando en ese contexto. Bien. Y hoy, ¿cuántos años viviendo en Paso de los Toros? Bien. Bueno. ¿Para una? Sí, le preguntaba a usted, alcalde, ¿cuántos años viviendo en Paso de los Toros? Yo soy de 33. Yo vine a trabajar hace 17 años. Empecé a trabajar armamos la oficina de desarrollo en Paso de los Toros. Yo fui secretario del intendente departamental de 33, Wilson Enzo Goñi. Vine con él a Tacuarembó, una experiencia que él vino a ayudar en su momento estaba Wilson Esquerra, de intendente, y vino a trabajar en el interior del departamento, en toda la parte de obra, y yo vine con él, y empezamos a armar la oficina de desarrollo, todo el tema empresarial, apoyo, artesanía, desarrollo económico territorial, y ahí empezamos a trabajar en Paso de los Toros. Bien, ¿usted se imaginaba en algún momento, alcalde, la construcción de un complejo industrial como de UPM en la ciudad? No, nosotros nos enteramos de que se iba a dar eso. Yo estaba trabajando en Paso de los Toros cuando se enteró todas las autoridades del gobierno y se dio a conocer por prensa, y ahí empezamos un poquito a preparar desde la oficina de desarrollo, a hacer capacitaciones y a prever algunas cosas, pero no nos esperábamos esta inversión de los 4.000 millones de dólares y la inversión más grande de la historia del país en Paso de los Toros. Uh-huh. Luis Irigoyen, alcalde de Paso de los Toros, gracias por habernos acompañado otra mañana. Por favor, es un placer, gracias a ustedes y gracias por llevar a todo el país las noticias y las cosas que pasan en el interior. Es muy importante para todos nosotros. Gracias a Bobbio, al amigo, y nos estamos viendo. Gracias y un saludo a todos. Sin dudas. Eduardo Bobbio, secretario general de la Junta Local de Pueblo Centenario, gracias por habernos acompañado esta mañana. Por favor, los agradecidos somos nosotros, como decía el alcalde, siempre es importante tener, de alguna manera, compartir lo que se está desarrollando en nuestro país y más que nada en nuestra zona de influencia, una actividad que, por supuesto, es más que importante el generar empleos, el generar divisas, el tener un desarrollo que nos identifique no solamente como país, sino como zona, como región. Cuando nosotros hicimos cargo de Centenario en el 2015, queríamos darle esa impronta a Centenario, el empoderamiento, el tener, ser una localidad de Durazno y no
una sola simplemente al lado de Paso de los Toros, sino que tuviera su propia. Y luego cuando aparece en el 2016-17 esta posibilidad de este mega proyecto de planta de UPM, para nosotros fue más que importante poder ahí seguir brindando el desarrollo que pensamos brindarle a Centenario, y por suerte lo vinimos logrando. Así que más que agradecidos estamos, y como siempre a las órdenes. Muy buenos días.